Muy buenos días con todos. Hoy empezamos un programa un día más con respecto a tu salud primero. Mi nombre es Víctor Porras, psicólogo ocupacional del área de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Daniel Alcides Carrión. Bueno, el día de hoy me toca abordar el tema de vínculos afectivos durante la pandemia. En realidad el tema para muchos de nosotros es muy simple, no es muy lógico y es muy de repente definido de una manera simple a través del diccionario. Un vínculo es un apego es una relación que se establece de afecto entre dos personas. En realidad es bueno mencionarlo y es bueno también conversarlo. ¿Y qué mejor oportunidad que verlo desde el enfoque de una pandemia? ¿Por qué dirán ustedes? En realidad el tema de la pandemia nos ha abierto muchas situaciones nuevas, situaciones que no habíamos considerado nosotros antes. Una de ellas es esta necesidad de compartir un ambiente y un espacio físico, ¿no? Y claro está, la de enfrentarnos a nuevas situaciones de cambio. Es decir, yo antes trabajaba afuera, regresaba de noche a mi casa, mi pareja se encargaba de ver el cuidado de los hijos. Estamos hablando de un contexto muy machista, pero en realidad más o menos era el enfoque tradicional. Y eso nos llevaba a nosotros a establecer una relación con nuestros familiares, que era una relación muy particular. Nuestro vínculo, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra señora, en el caso de la gran mayoría de varones, vuelvo a repetir, por el tema coyuntural, se establecía netamente en base a dar un momento de compañía, descansar, al otro día volver a hacer nuestro ritmo de trabajo. En realidad esta pandemia nos ha abierto nuevas opciones, nuevas oportunidades. ¿Cuál es la situación actual? Muchos de nosotros hemos estado un tiempo prolongado trabajando desde casa. Es más, ahora nuestros hijos sienten un efecto con respecto a este tema de estar encerrados, de estar sin la posibilidad de salir y socializar, como antes era el caso. Y esto a su vez ha tenido un impacto dentro de su psique, dentro de su forma o de su bienestar psicológico, si lo queremos ver así. Situación que a nosotros nos da con mucha preocupación la inquietud de ver cómo podemos manejarla. Es bueno poder darnos ese espacio hoy para poder conversarlo. Empecemos con una pregunta tradicional, ¿no? ¿Esta pandemia qué oportunidades me está brindando? Bueno, las oportunidades primero de conocer cómo estoy yo, cómo me siento yo en este momento, que es una pregunta particular porque esta pregunta generalmente yo la utilizo para muchos de los que han pasado por mi servicio para poder iniciar un proceso de conversación. Y nos permite pues conocer también eso, ¿no? Nos permite saber cómo nos encontramos, cómo nos sentimos. Básicamente nuestras sensaciones, nuestros afectos nos permiten a nosotros exteriorizar todo lo que nosotros sentimos en este momento con tranquilidad, a veces con angustia, a veces con temor, a veces con recelo e incluso en algunos casos con rabia y con enojo. Esas reacciones a mí me brindan insumos para obviamente poder trabajar después en un proceso ya de conversación. Básicamente, ¿a qué quiero llegar? Cuando nosotros estamos en una relación de pareja, una relación con nuestros hijos, pero no tenemos la posibilidad de vivir frecuentemente de una manera tan cercana y establecer vínculos estrechos en nuestras relaciones con ellos, obviamente nosotros no le damos a ellos esa seguridad que cada uno de los miembros de la familia pues requieren para poder sobresalir, ¿no? Lo vemos de un enfoque muy simple, etapas de desarrollo básicas. Durante las etapas de desarrollo, nosotros, como bien lo sabemos y puede ser algo un poco trillado para muchos, las etapas de desarrollo primarias en nuestra vida nos ayudan a formar lo que vamos a hacer de adultos. Eso es algo bien sabido por todos, pero también es bueno entenderlo, porque a veces nosotros también somos los responsables de la forma de actuar de nuestros hijos. ¿Por qué hago manifestación en esto? Porque, Víctor, todos lo saben, es cierto, pero muy pocos sabemos de que cuando uno de nuestros hijos tiene un problema, el responsable y con quien se tiene que trabajar es con los padres, no con los chicos. Ahora, si nosotros nos remitimos solamente a hablar de los niños, obviamente vamos a determinar de que el impacto está dado en ellos, pero es por una consecuencia, perdón, es por una causa fundamental. ¿Quiénes son? Los padres. Pero en este caso, los vínculos que establecen una estructura de personalidad, de seguridad y una capacidad para poder enfrentar la vida para adultos de nuestros hijos, también se ven en los adultos, también se ven en consecuencias que ya han dejado factores de convivencia de repente muy atípicos, muy distintos, muy poco usuales, muy ortodoxos, ¿no? En algunos casos en el plano de nosotros, quienes somos ya jóvenes mayores de 40. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido un ambiente de casa en donde papá estaba ausente, mamá estaba ausente, porque han tenido que trabajar. Y eso a nosotros nos ha llevado a tener una ambivalencia, ¿no? Una ambivalencia en la presencia de nuestros padres.
sea una necesidad en que ellos puedan estar, pero no estaban. Y eso nos ha creado muchas situaciones de inseguridad. Esa generalmente puede estar orientada a un tema de ansiedad. Y así hay situaciones que nos han venido acarreando mucho de la forma en la que nosotros actuamos hoy en día, ¿no? Hoy en día muchas personalidades ansiosas, muchas personalidades dependientes, muchas personalidades depresivas. Eso es una consecuencia real de lo que nosotros hemos vivido. Y paradójicamente el mencionarlo también tiene un efecto para con nuestros hijos, porque si nosotros tenemos una limitación en el tema de nuestra valoración personal, dentro de nuestra estima, dentro de nuestra percepción, dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestra estabilidad psicológica, valga la redundancia, nuestra salud mental, eso también va a acarrear una forma de crianza similar. Es decir, usamos un modelo que hemos vivido sin darnos cuenta de forma inconsciente para el cuidado de nuestros hijos. Hablar de vínculos, hablar de las relaciones, en el caso afectivo, de familia, relaciones de adultos, relaciones de pareja, nos lleva mucho a entender lo que son los vínculos y lo que son en este caso los apegos, ¿no? Existen teorías muy interesantes. Hay una teoría que, sin ir muy lejos, es una teoría de psicoanálisis, es una teoría de psicoterapia, que actualmente tiene mucha importancia, que es la teoría del apego, de un psicólogo que era John Bowlby, de 1988, 1965 más o menos. Es una teoría muy interesante. Solamente para extraer esos pequeños puntos de vista que son muy importantes, él nos habla acerca de lo que es el apego y lo que es el vínculo. Entenderlo es de repente muy complejo, pero a la vez es muy simple. Cuando nosotros hablamos de apego y de vínculo, hay una situación muy similar. Ambas se establecen en la relación afectiva que se da entre una o varias personas. Una diferencia sustancial de una y la otra es que una es estática y otra es dinámica. Víctor, ¿cómo es eso, no? Cuando nosotros hablamos de una estructura estática, significa que es una estructura que se ha formado, una relación afectiva que se ha formado, que es muy sólida, pero que se formó durante un periodo de la vida y esa, a su vez, no se puede cambiar con el tiempo. Ha necesitado mucho tiempo, ha necesitado mucho apego, mucha relación emocional, mucho contacto físico, mucho contacto afectivo entre una y otra parte. Y eso a su vez ha hecho que esta relación sea de demasiada adhesión, de demasiada fuerza, muy fortalecida. Y esto ha marcado cómo nosotros vamos a comportarnos en etapas posteriores. Eso es un apego. El apego es una relación afectiva que se presenta entre dos e incluso tres personas durante toda la vida. Esta va a marcar cómo nosotros vamos a comportarnos con nuestros pares más adelante, y esto a su vez va a determinar cómo nosotros vamos a socializar, vamos a interactuar, vamos a adaptarnos a un entorno social, vamos a poder integrarnos en esta sociedad tan cambiante. Muchos de nosotros de repente concebimos, oye, pero si es una situación que solamente se da una sola vez en la vida, significa que no se puede cambiar. En realidad, cuando nosotros hablamos de apego, es algo que sí se puede manejar, pero no se puede cambiar, porque no es tan consciente. Y concebir los conceptos de conciencia e inconsciencia para muchos de nosotros de repente es muy aburrido, muy tedioso y muy complejo. Pero para entenderlo simplemente, muchos de nosotros tenemos una forma de comportarnos, que es la que manejamos. Yo en este caso soy consciente de que tengo que utilizar palabras que puedan ser asequibles para ustedes. Entonces trato de pensar antes de decirlas. Ese es mi plano de conciencia, el control que yo puedo manejar con respecto a mis expresiones. Pero hay otras, como los manerismos y los gestos y las mímicas, que yo tiendo a utilizar y no son conscientes, porque en realidad yo, sin darme cuenta, mi cuerpo actúa. Es una forma de expresión que no puedo regular, o de repente no soy tan capaz de controlar. Entonces, nuestra forma de actuar siempre está dividida entre un plano de conciencia, o de manejo real, o de control, y un plano de inconsciencia. Instintivo, básico, ¿no? Que nosotros no podemos manejar y controlar de forma tan voluntaria. Para ello, cuando yo les hablaba de que el apego, por ejemplo, en este caso, como una relación afectiva que se establece entre entre dos o máximo tres personas, entiéndase a mí como parte de esta triada o de este dúo, es algo que sí podemos ir cambiando. Pero, como les dije, es una relación que se establece en un periodo de demasiada cercanía y proximidad física, afectiva e incluso de comunicación. La pregunta sería, Víctor, ¿y esa relación de apego entonces en qué etapa se desarrolla de la vida, no? La respuesta es muy básica, en las primeras etapas de la vida, ¿no? Sobre todo en la relación de apego que se forma en los individuos, en todos nosotros, se da desde los 0 años, es más, desde el vientre de la madre, desde el proceso de gestación, hasta podríamos hablar, los 3 primeros meses.
Hay algunas teorías que los extienden hasta los 3 años, hasta los 2 años, hasta las 6 semanas, pero en realidad el proceso de vínculo como tal, perdón, de apego como tal, estructurado, establecido y definido, se da hasta aproximadamente los 3 años. ¿Qué significa esto? Que las primeras etapas de vida son muy determinantes para poder marcarlo. El contacto físico, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en el sector salud, nace el niño, lo primero que se busca es que tenga el contacto con el seno de la madre, porque eso va a fidelizar mucho el contacto físico del niño, y el amamantamiento es un tema de seguridad y de alimentación que el niño requiere. Y obviamente el niño va a sentirlo satisfecho al estar pegado a su madre, va a sentir los latidos de corazón de la mamá igual como lo sentía cuando estaba en el vientre. Y eso lo va a asociar inmediatamente a calma, a tranquilidad. Y eso lo va a asociar a ¿qué? A estar calientito, a estar cómodo, a estar con mi mamá, ¿no? A sentirme en un lugar seguro. Dos elementos básicos. Cuando nosotros hablamos de apego y de vínculos, estamos hablando de esa calma afectiva que se genera cuando nosotros ya tenemos esa seguridad, ¿no? Sentirnos seguros de lo que vamos a hacer, sentirnos seguros de nosotros mismos y sentirnos también, en este caso, acompañados, ¿no? Hay un tema de satisfacción de necesidades básicas. Si nosotros nos ponemos a pensar, a diferencia de otros animales, nosotros somos mamíferos, pero somos unos mamíferos muy particulares. Nosotros, a diferencia de los animales, como los monos, mucha similitud, pero nosotros cuando nacemos no tenemos esa posibilidad de independizarnos en la movilidad. Un elefante, un mono, por ejemplo, se cae, se golpea, se puede parar. En el caso de un adulto, de un ser humano, no. El niño se cae, se golpea, no puede tener esa autonomía para poder de repente valerse o movilizarse. Depende emocionalmente de la madre y físicamente. Y esa dependencia va a marcar mucho cuál es el nivel de relación y de afecto y de satisfacción en ese afecto que él va a requerir para poder proyectarse una vida más adelante sana y saludable. Ejemplos clásicos que podemos mencionar son, por ejemplo, las conductas asociales. Las conductas ansiosas, como hace un momento les mencionaba, ¿no? Tener una relación de apego insano o inseguro que sea ambivalente generalmente tiende a terminar en hijos ansiosos. Hijos ansiosos e hijos depresivos. ¿Por qué? Porque en una relación ambivalente, en una relación insegura de apego ambivalente, el papá y la mamá están pero no están. Oye, ¿cómo es eso, Víctor? Muy fácil. En el caso de la relación de apego, el papá y la mamá quieren estar con el hijo, pero lamentablemente por X razones vengo cansado del trabajo, he estado todo el día, él ha estado con la nana, o con mi mamá. Yo llego a la casa y le digo, mamá, ve a descansar, yo me encargo de mi hijo, gracias. Llega mi señora, nos sentamos. Hijito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien en el colegio? Sí, ya siéntate, prende la televisión. Se pone la televisión y yo estoy con mi celular. Entonces, estoy, pero no estoy. Y es ambivalente porque para mi hijo le genera mucha ansiedad de pérdida. Si nos ponemos a pensar en eso, no hay esa seguridad por parte de él, no hay esa tranquilidad, ¿no? Vino mi mamá, vino mi papá, quiero jugar con él. Pregunta, ¿quiénes de nosotros podemos darnos, seamos totalmente honestos y nos hemos dado ese tiempo como para poder darnos ese espacio a estar con ellos? Llegó el celular, llegó el internet, llegó la tablet, llegó Netflix. Y muchos de nosotros nos hemos tendido a utilizar nuestro tiempo de familia en un tiempo personal. Situaciones como estar sentados en la mesa y que cada uno esté con su celular y tratando de hablar lo mínimo posible y después no tener posibilidad de conversar porque no sabemos cómo interactuar con nuestros hijos adolescentes, es un claro ejemplo de una familia que ha generado un apego inseguro ambivalente. Si nosotros lo vemos desde este contexto, hay diferentes tipos de apego. Pero no me gustaría tampoco ir demasiado profundizando en esto, sin antes dejar un poco los conceptos que habíamos empezado inicialmente definidos y claros, ¿no? El apego, entonces, estamos hablando de una relación de afecto que se gesta durante los primeros años de vida de las personas, de los seres humanos, y que va a marcar mucho cómo va a comportarse él de ahí en adelante. Este apego va a determinar cuál va a ser su estructura de personalidad, su seguridad personal. Muchas personas hablan de que la seguridad es parte del papá, es parte de la mamá. No, este apego generalmente se da con la primera imagen y la relación más significativa que las personas tenemos. Y la pregunta es, ¿con quién tenemos nuestra primera imagen y es la más significativa? Nuestra madre. Entonces, básicamente, esa relación de apego afectivo, de seguridad, de estructura, nos la da nuestra mamá. Víctor, pero mi señora falleció y yo he sido padre y madre. Complicado, ¿no? Ser padre y madre. Pero en realidad he tratado de hacer todo de mi parte y mi hijo ha crecido bien. Sí, a eso iba, ¿no? A veces esta situación de afecto, de relación de afecto que se establece entre 2 o 3 personas, a veces no necesariamente lo ideal debería ser que esté mamá e hijo,
pero a veces no se da por X razones, pero el papá trata de suplirlo. Eso se llama compensación. Los padres hacemos eso. Hijo, no tengo tiempo, te compro algo. Claro, pero en el caso del afecto que yo estoy mencionando, el papá lo puede tratar de manejar. Algunos papás piensan de que la mejor forma de manejar un tema de una ausencia es me busco otra persona y le doy una madrastra a mi hijo. No necesariamente. A veces tener una persona distinta no ayuda a que tenga un nivel de estabilidad en su plano afectivo. Y a veces ese apego no se da como debería de darse. Por otro lado, los vínculos. Apego y vínculos son un poco diferentes. Los vínculos también son relaciones afectivas que se dan entre dos o más personas, pero la diferencia es que estos vínculos se pueden dar en cualquier momento durante la vida. El ejemplo clásico, ¿cuál es? Las relaciones de pareja. Hoy día tengo una relación muy fuerte con mi enamorada, hoy día conocí a la chica, el amor de mi vida. Pasan 2 semanas, terminamos la relación. Lloro, me deprimo, me siento mal, pero después de un tiempo de duelo, llega otra persona. Nuevo vínculo establecido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Los vínculos son relaciones afectivas que se establecen entre 2 o más personas. A diferencia del apego, no son tan sólidas y se han establecido por un tiempo de cohesión tan marcado. Se pueden haber establecido por situaciones coyunturales. Pero, y ahí es muy importante que lo entendamos, formar un apego es muy importante. Muchos de nosotros de repente no le prestamos la importancia del caso, pero por favor, me gustaría que esta pequeña charla nos ayude un poco a entender. Es importante, no solamente para el tema de nuestros hijos. Víctor, tú estás hablando de 0 a 3 años. Mis hijos tienen 8 años, tengo 11 años, ya es un puber. Tengo 16 y es un adolescente. Y eso no entra ahí. No, los apegos en realidad siempre han estado. Son determinantes en esta etapa. Y eso va a marcar el plano de relación que él va a tener incluso con mi papá cuando yo ya tenga 16, 15, 14, 18, 25, 30 años. Y no es tan consciente. El ejemplo clásico, ¿en dónde lo vemos? Cuando yo no sé cómo hablar con mi hijo. Cuando mi hijo tiene 15 años y yo no sé cómo preguntarle algunas cosas. O de repente mi hijo está así. Para mucho tiempo mordiéndose los dedos. O de repente yo le veo las coyunturas de los dedos y veo que la cutícula la tiene rota. Veo que por acá las uñas las tiene carcomidas. Veo que por acá se está jalando el pelo a veces. Veo que se está tocando la oreja y se hace heridas. O lo veo de repente muy ansioso y está de acá para allá, ¿no? Y yo me pregunto, oye, ¿y esa ansiedad de dónde salió? Debe ser de su mamá. Esa es herencia de su mamá. No, eso tiene mucho que ver con nosotros. O sea, nuestros hijos son el fiel reflejo de cómo nosotros los formamos. Recuerden, un apego seguro es aquel que va a marcar en nuestros hijos esa posibilidad de ser independientemente manejables en el afecto. El ejemplo más sencillo, ¿cuál es? Papá y mamá siempre van a estar presentes. Para mis hijos, para mi pareja, para mis hijos ya adolescentes, papá y mamá siempre van a estar presentes. Cometerás errores, te caerás, no te saldrán bien las cosas, desobedecerás porque alguna situación ha pasado, te has portado mal, pero papá y mamá siempre van a estar. Y siempre expresarles el afecto, ¿no? Formas en las que nosotros ayudamos a que este apego afectivo sea el más adecuado, el más seguro. Tu papá y tu mamá siempre van a estar ahí cuando me necesites. Y nuestros hijos van a poder entenderlo. Todos nosotros tenemos que entender que es nuestro trabajo. Muchos de nosotros lo dejamos al aire. Sí, pero yo cumplo, yo estoy trabajando y económicamente siempre le doy a mis hijos. Sí, pero eso no llena el tema afectivo. No, Víctor, sí lo llena. Mis hijos reciben la computadora, están con el internet, yo les compro Robux ahora que está en modo esto de rol, estos juegos de internet, y él está feliz. Y él me abraza y me besa. Sí, pero no podemos comprar el afecto. Eso es algo que tenemos que entender. Para nosotros es un poco complicado porque hemos sido criados de una manera. Yo también, al igual que muchos de ustedes, he venido de una familia que ha tenido sus propias características de crianza ortodoxas, multiculturales, familia del norte, familia del sur. Pero no siempre esa crianza es posible reproducirla y es la más adecuada. Situaciones de ansiedad y de depresión se generan por padres que han sido muy ambivalentes. Yo estoy, pero no estoy. Situaciones de repente de conductas autodestructivas, los borderline, los trastornos borderline de personalidad, los límites, las autoagresiones, aquellas personas que se cortan, aquellas personas que buscan relaciones tóxicas, muchas veces, o esos controladores en exceso, esas personalidades o esas conductas se han gestado en qué tipo de relaciones o de apegos. Los apegos inseguros, vamos a poner destructivos, ¿no? O los descontrolados. Hay apegos inseguros también que se dan en donde papá de repente no quiere estar, ¿no? Donde papá en realidad no quiere estar simplemente. Y papá lo que hace es, lo deja al hijo ahí tranquilo y él se va y hace sus cosas. No, mi hijo es maduro, súper maduro, independiente. Él llega, hace sus tareas, se porta bien y no expresa ningún tipo de afecto. Tú le dices algo y está parco.
Entonces, ese también es un tipo de apego inseguro. Estamos hablando de 3 tipos de apego, estamos hablando de un tipo de apego también seguro, estamos hablando de un tema de relaciones afectivas. Sé que el tema de repente es muy corto para poder tratarlo dentro de este espacio. En realidad me gustaría conversarlo mucho más ampliamente, pero lo que sí les instaría es que tratemos nosotros de comprender que nosotros somos la piedra angular del hogar, tanto padre y madre, y la idea es poder siempre darles a nuestros hijos una expresión de afecto verdadero. Si yo tengo miedo de expresar las cosas es porque yo tengo un problema. Y es ahí donde nosotros entramos. Si ustedes tuvieran alguna situación en la que nosotros los podamos ayudar, por favor, acérquense con toda confianza al área de psicología que también tenemos y si no también al área de psicología ocupacional, nosotros podremos saberlos orientar. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un gusto.